Bien, como les decía, mi nombre es Gonzalo Vial, yo soy director ejecutivo de la Fundación Huella Local, soy geógrafo, soy magíster en política y gobierno y un diplomado en gestión inmobiliaria. Y les vengo a mostrar cómo desde la colaboración público-privada uno encuentra soluciones también para el mundo sanitario, con 10 años de experiencia ya trabajando en este tema. Lo primero es contarle un poquito del diagnóstico que hizo que creáramos esta institución. Nosotros vemos, o en Chile estamos muy acostumbrados a mirar los datos de pobreza o de inequidad respecto a los temas sociales, ¿cierto? Y somos todos más o menos conscientes de que hay una concentración importante de los recursos en términos de ingresos, pero muy pocas veces somos capaces de mirar lo que son las diferencias institucionales. Y me parece que esas son más relevantes porque son las que están encargadas prevalentemente de ayudar a las personas a salir de su condición de vulnerabilidad. Entonces uno mira en términos municipales que hay municipios que administran más de 1.250.000 pesos per cápita y otros que administran menos de 250.000 pesos per cápita para entregar servicios que son relativamente similares. Por otro lado, nosotros trabajamos con empresas, trabajamos con ya más de 70 empresas en este desarrollo público-privado, y lo que nosotros hemos visto en el mundo privado es que falta una perspectiva territorial. En general las empresas tienen desarrollos sociales que no van apalancados de lo que son la planificación del Estado, Pladeco, estrategias de desarrollo regional. Cada empresa tiene una acción que va no necesariamente en la línea, por lo tanto no se generan sinergia en el nivel local y en general la gente desconfía del mundo privado, y después distintos estudios muestran que hay un aumento de la desconfianza por parte de la comunidad. Vamos a mirar cómo esto tiene relación con lo que ustedes miran acá en la comisión. Lo que nosotros vemos es que en el modelo tradicional las empresas aportan o están dispuestas a aportar con ejecución de programas y proyectos a nivel local. Sobre todo el rubro minero, el rubro energético, hay aportes importantes, sustantivos de parte de las empresas, pero ese aporte no está en nuestra mirada alineado con las necesidades que tienen los municipios, que son el principal agente del desarrollo local. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que ese aporte privado se traduzca en carteras de proyectos técnicos que la municipalidad pueda postular a los distintos fondos públicos, porque de lo que carecen las municipalidades no es de experiencia de saber lo que tienen que hacer, sino que de un ingeniero hidráulico o de un paisajista o de un arquitecto que logre formular iniciativas que lleguen al Estado para ser financiadas. Y ahí es donde vemos que año a año el gobierno regional se queda sin ejecución presupuestaria o ejecuta cosas que no tienen impacto, puesto que no hay proyectos. Entonces lo que nosotros hacemos es invitar al sector privado a colaborar con el municipio. De hecho, en Montepatria esperamos, el 27 tenemos reunión con el alcalde, esto no sabíamos, no estaba preparado. No sabíamos que veníamos juntos. Tenemos nuestra primera mesa en Montepatria, donde vamos a buscar precisamente el desarrollo de esta iniciativa a partir del aporte del mundo privado. Así que una muy grata coincidencia también para nosotros. Vean lo importante que son los dos actores que están hoy día acá, ¿no? Claro, entonces lo que nosotros hemos planteado es generar un proceso de articulación en el territorio para vincular al municipio, al sector privado y la comunidad para desarrollar proyectos de infraestructura, donde se junten efectivamente el diagnóstico de la comunidad, el aporte que puede hacer desde el mundo político y las políticas públicas del municipio y el sector privado. Y en desarrollo de infraestructura tenemos otras áreas de desarrollo, pero en términos de la infraestructura, que es lo que nos convoca, nosotros somos una institución que ha generado 288 iniciativas de inversión pública, todas ellas con el aporte del sector privado. Son 5,8 millones de dólares que hemos recibido en donaciones, y eso a través de la unidad SECPLAN de los municipios lo hemos transformado en 148 millones de dólares de inversión pública, solo entregando capacidad a la municipalidad para presentar estos proyectos al Estado para su financiación. De tal manera que la empresa pone, en este caso 5, y el Estado pone 148. Eso ya tiene más de 1 millón de beneficiarios y significa multiplicar por 25 veces el aporte del sector privado con inversión pública en los territorios donde estamos trabajando. Esto en todo tipo de proyectos. Ustedes están en la última línea, ¿cierto? Hemos desarrollado proyectos de agua potable rural, todos estos son aprobados por la DOH, por la DGA, por el Servicio de Salud, por Vialidad cuando tienen atravieso. Más de 800 unidades domiciliarias, conexiones domiciliarias de electricidad. Y como ustedes pueden ver, no somos una institución sectorial, no solamente nos dedicamos a un tipo de infraestructura, sino que infraestructura deportiva, áreas verdes y otras son las que hemos desarrollado, pero en el área del tema sanitario es la última línea. Bueno, eso solamente para que sepan, porque de repente nadie es profeta en su tierra. Nosotros fuimos premiados por Bloomberg el 2024 como una institución catalizadora, la única institución en Latinoamérica que fue invitada a este foro, precisamente por este cambio en la lógica de relación en el territorio, municipio, empresa, comunidad. Nos vamos al contexto de la situación de los APR. Nosotros trabajamos en el segundo gobierno del presidente Piñera, en conjunto con el MOP, la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica,
en un mapa y diagnóstico del sector sanitario, ¿cierto? Y ahí algo del diagnóstico, para que probablemente ustedes ya lo conocen, pero bueno, tenemos un porcentaje importante de personas, sobre todo en el mundo rural, que no tiene regularizado su sistema de agua potable. El sistema de agua potable se entiende regularizado cuando hay caudal, cuando hay calidad y cuando hay continuidad. Un camión aljibe no te da una de estas características, el pozo particular tampoco te da una de estas características, y tenemos una importante cantidad de población, más o menos cercana al 20% del mundo rural, que sigue yendo a buscar su agua al pozo, a la noria o al río incluso, y eso finalmente es un drama para un país que quiere desarrollarse. Tenemos 1.200.000 personas que están en déficit, y eso lamentablemente ha ido increciendo en los últimos años, porque está asociado también a la mega sequía que vivió el país. Las regiones que tienen los principales déficits en el sur son Biobío y la Araucanía, y en el norte precisamente la región de Coquimbo. Y esto no siempre está asociado al recurso, porque si uno ve la Araucanía y en Biobío probablemente no hay un problema de recursos, hay un problema de inversión y de administración de los sistemas sanitarios. Otro drama que nosotros visualizamos en este diagnóstico son los tiempos de desarrollo. El diagnóstico es que un proyecto de agua potable rural en promedio demora 4,2 años en ser aprobado, es decir, solo burocracia, en 4,2 años. ¿Ya? Y luego la ejecución dura 8 meses. Entonces tenemos una diferencia entre lo que es el desarrollo y aprobación y lo que es la ejecución de la obra, que no se condice en términos de complejidad. Y esto además porque los proyectos sanitarios pasan por una doble aprobación. Un municipio tiene que ir a buscar plata para su diseño, y luego de que está aprobado tiene que ir nuevamente a buscar un RS de ejecución. Si el Estado priorizó, y estamos hablando de un derecho humano declarado en 2010 por la ONU, entonces uno debería decir, todo proyecto que esté con RS no debiera pasar por una doble aprobación. Pero esa doble aprobación trae como consecuencia más de 4 años como promedio. Nosotros trabajamos con sistemas de agua potable rural que llevan 8 a 10 años buscando un proyecto de ampliación de un sistema sanitario. Entonces, bueno, aquí este diagnóstico ustedes lo van a tener, cuánto demora cada etapa para el desarrollo de la iniciativa. Bueno, y el contexto que nosotros encontramos para comunicarlo y conversarlo aquí con ustedes es un déficit operacional, o sea, hay problemas de autofinanciación, de tarifa, de inversión de lo que se recauda para dar cabida a nuevas personas que entran, sobre todo con una presión a partir de la pandemia súper grande de nuevo arranque. Falta de profesionalización de los operadores. Encontramos gente que no está capacitada para operar un sistema que es una verdadera empresa sanitaria. Hay una morosidad alta en la recaudación, la gente no quiere pagar. Hay una planificación que es limitada respecto a los sistemas. Entonces, cuando decir cuánto va a crecer la población en el futuro, me estoy preparando en términos de ingeniería para dar cabida, no es algo que ocurra. Por supuesto, hay crecientes necesidades de mantención de los sistemas, y si no tengo recaudación es difícil que los mantenga. Y capacitación y asesoría insuficientes para los comités de agua potable rural funcionando. ¿Ya? Entonces, nosotros creamos un programa de asistencia técnica para sistema de agua potable rural que implementamos en distintas regiones y que trabajamos principalmente con gobiernos regionales fuertemente en los años que se podía hacer eso. Lamentablemente eso se cortó por otros motivos, no por lo que hacía Huella Local, pero bueno, quería socializar con ustedes esa información porque hay hallazgos súper relevantes de lo que se puede hacer. Lo importante aquí, el objetivo es favorecer el suministro sustentable y equitativo del agua potable. Son más de 21 comités de APR los beneficiarios, pero les voy a mostrar un programa que tiene estos componentes que se basan en la evidencia de lo que encontramos como diagnóstico, ¿cierto? Lo primero es que el Estado no tiene, por eso el diagnóstico es relevante, no tiene una base de datos única de los sistemas de agua potable rural. Hay información en el MOP, hay información en los municipios, hay información en la Subdere y hay información en las mismas comunidades, y ninguna conversa. No hay un solo sistema de información geográfico que diga, aquí están los APR que funcionan, aquí están los comités que están postulando, aquí se está haciendo un pozo. No tenemos esa información centralizada en el Estado. Eso no existe, por lo tanto, crear un diagnóstico para las regiones donde trabajamos era fundamental. Asistencia técnica para comités de agua potable rural, porque no solo hay déficit para los que no tienen agua, sino que los que tienen agua están perdiendo agua porque no tienen telemetría, porque no tienen tecnología, no tienen medidores inteligentes, no tienen una serie de tecnología que sí tenemos en la ciudad y que no está disponible en los sistemas de agua potable rural. Por cierto, lo que hablábamos, ingeniería pura y dura, nuevos sistemas de agua potable rural
pasados por los sedazos del Estado, DOH, DGA, etcétera, y luego transferencia tecnológica entre comités de agua potable rural, porque hay algunos que lo hacen mejor que otros, y eso se llama gestión de conocimiento, y es muy importante que se gestione ese conocimiento de los comités que existen. Aquí están los principales productos obtenidos del desarrollo que hemos desarrollado. Primero, el diagnóstico consolidado, lo que hemos generado nosotros a partir de reuniones con municipios, servicios públicos, DGA, DOH, etcétera, Subdere, directivas de agua potable. Logramos generar un manual, un catastro, ¿cierto?, en sistema de información geográfico, un atlas del sector rural y el agua potable en la región del Biobío y en la región metropolitana. De tal manera de que esto también se pueda planificar, porque si uno le pregunta hoy día al Ministerio de Obras Públicas cuántos APR tiene que diseñar, no tiene conocimiento, porque hay una parte importante de esos APR que ni siquiera lo administra. Claro, a partir de la ley del 2016 debiera tener información el Ministerio de Obras Públicas, pero no ha logrado tener una base única de sistemas sanitarios rurales, por lo tanto no hay conocimiento. ¿Cómo vamos a planificar cómo llegamos a un déficit cero? Es imposible si no lo conocemos. Es como cuando no hay catastro de campamento, ¿cierto? ¿Cómo se va a poner entonces el Ministerio de Vivienda en ese caso una meta? Aquí pasa exactamente lo mismo. Nosotros hicimos este sistema de información geográfico que permite al gobierno regional y a la Subdere y a los municipios tener en línea la información de cada uno de los APR, cuáles son sus principales problemas y desafíos futuros. Se hizo una introducción al sistema de información geográfico a las municipalidades y se complementó con un sistema QGIS que lo pueden manejar todas las municipalidades de tal manera que no haya restricciones de patente. Luego se hicieron soluciones tecnológicas, porque los sistemas de agua potable rural también presentan altos niveles de pérdida, un 30% de pérdida de agua como promedio en los sistemas sanitarios rurales que funcionan hoy día. Entonces lo que hicimos es instalar mejoramientos de bomba, de bombeo y sistema eléctrico, paneles fotovoltaicos en sistemas sanitarios funcionando, porque hay un problema con las cuentas. Esas cuentas cada vez son más caras si la electricidad es más cara, y la idea es poder tener un soporte que disminuya las cuentas, que han logrado disminuir un 70% en época estival sobre todo, y telemetría en cada uno de los APR, de tal manera de estar monitoreando. La telemetría son ciertos dispositivos que se ponen en el sistema que pueden ir alertando si es que hay algún componente que no esté funcionando y que genere pérdida. Medidores ultrasónicos, grupos generadores como respaldo, porque en el mundo rural la gente se queda sin luz y también se queda sin agua, lamentablemente por este problema, y sin comunicación muchas veces. Entonces también se instalaron esos grupos generadores en los que la comunidad requería efectivamente esa solución. Ahí están los medidores inteligentes, la implementación de sistemas fotovoltaicos para que ustedes puedan ver algunas de las imágenes. Ahí está el grupo electrógeno y sistemas de telemetría asociados a cada uno de los APR. Voy rápido para que después podamos comentar. Luego está el tema de asistencia técnica para APR. Esto es ingeniería pura y dura. Yo quiero decir aquí que algo importante, que logramos reducir de 4,2 años de desarrollo a 2 años, porque nosotros nos asiste una normativa distinta como institución de la sociedad civil que al MOP. Entonces nosotros no tenemos que contratar un sondaje a través de licitación, no tenemos que hacer una topografía por licitación, ni una mecánica de suelo por licitación, sino que lo podemos encargar con 3 cotizaciones, y nosotros podemos hacer que este tiempo de 2 años, o sea, de 4,2 años, se transforme en un tiempo de 2 años. Para todos estos proyectos de ingeniería fueron 14 nuevos diseños y 2 diseños de mejoramiento y ampliación, 3 en la región metropolitana, que corrieron la misma suerte. Los proyectos están totalmente desarrollados en 2 años. Por lo tanto, se logró la optimización que se requiere. Y lo importante es que todo esto lo apruebe el MOP. No es caminar un camino paralelo. Yo conozco instituciones de la sociedad civil que se precian de hacerlo más rápido, pero sin pasar por el Estado. Eso no tiene garantía para la comunidad. Aquí todos estos proyectos están aprobados y son financiados con fondos públicos. Lo que pasa es que nosotros somos la asistencia técnica que hace que esto ocurra. Y luego está la transferencia tecnológica y capacitación, lo que yo llamo gestión del conocimiento. Hubo capacitación para estos, en este caso para el universo de comités de agua potable rural, no solamente para los que participaban del programa como beneficiarios de infraestructura, sino que se generaron capacitaciones extensivas, digamos, a todos los comités de las provincias y regiones donde estábamos trabajando. Además, hicimos cápsulas radiales, cápsulas informativas, de tal manera que la gente pueda, porque esto es un proceso, la gente pueda consultar permanentemente las dudas que tiene respecto de su gestión. En estos podcasts, lo vamos a llamar así, para que se capaciten sobre todo en la nueva ley y las nuevas responsabilidades que ellos tienen, y sobre todo en temas de gestión
Y hicimos un manual de gestión de sistemas de APR, que se lo entregamos a las comunidades. Esto también se hizo extensivo, se mandó a todos los municipios de las regiones donde trabajamos y también a los comités de agua potable rural, que es la sistematización de todo lo que le he conversado. Resultados para ir cerrando. Me parece que esto es bien relevante. El costo sobre la inversión que cobraban las sanitarias al Ministerio de Obras Públicas para desarrollar proyectos de ingeniería de agua potable rural era un 14% sobre el costo de inversión. Esa era la tarifa que cobraba el Ministerio, o sea, las sanitarias al Ministerio de Obras Públicas. Eso se terminó con la ley del 2016. Nosotros costamos un 4% sobre el costo de inversión, porque lo hacemos con una lógica, y no es que tenga problemas con el lucro, pero sin fines de lucro, y eso significa que nos ahorramos 20% de utilidades que tiene el sistema privado por lógica, sin hacer ningún juicio valor respecto a ese punto, pero costamos un 4%, un 10% menos de lo que cobra la sanitaria. El tiempo de los RS, 2 años versus un 4% promedio, un 4 años de promedio. Y yo diría que la fórmula para hacerlo más rápido no solamente el tema normativo. Lo más relevante que nosotros logramos es articular comunidades, municipios, sanitaria, GORE, MOB y la sociedad civil para desarrollar estas soluciones. Me acuerdo perfectamente de una solución en Quilleco donde el trazado de la APR iba a pasar por un terreno de Arauco. Si el Estado tuviera que intervenir, tiene que expropiar. Y el proceso de expropiación dura 1 año y medio. Nosotros le pedimos como dato, lo firmamos nosotros con la comunidad y la empresa estuvo disponible para aportar. Lo que nos decía un alcalde es que el MOB de repente va a hacer sondaje y no le pregunta a nadie. Nosotros le preguntamos al alcalde cuál era su proyecto más relevante, cuál era la comunidad que estaba alegando, la que tenía más encima o que llevaba más años esperando, y firmamos un convenio antes de empezar el diseño con el municipio, con los comités de APR para establecer una prelación de los sistemas que se iban a abordar, cosa que el Ministerio de Obras Públicas, perdón alcalde que lo cite, no lo hace, simplemente actúa y va sobre todo con una lógica muy centralista y burocrática, digamos, a desarrollar esto. Esto incluyó algo al MOB en esta firma, pero consultando a las autoridades locales. Y aquí los últimos resultados, que me parece que es lo que a ustedes más les importa, digamos, de lo que la discusión que tienen que dar de aquí en adelante, es la necesidad de centralizar información de los sistemas sanitarios rurales y plantas de tratamiento de agua servida. Hoy día solo una en la nueva ley. Eso no existe, no está centralizado, no podemos aquí ver un mapa efectivo de lo que es la situación de los APR en Chile. Herramientas digitales, por cierto, no existen. Menos están centralizadas, pero tampoco existen. Hay severas dificultades, ¿cierto?, en los sistemas para mantener registros georreferenciados de los arranques y medidores. Cuando uno va a hacer un proyecto de mejoramiento, por ejemplo, uno dice, ¿dónde están los medidores? La gente no sabe. Los mismos sistemas no saben cómo administrarlo. De repente hay remarcadores adentro de una propia vivienda porque se quedaron ahí a vivir los hijos de los hijos. Entonces hay un problema ahí. Lo otro es la administración del recurso hídrico. No hay eficiencia en la administración, lo vimos con los temas de telemetría. Falta de capacidad en el nivel local para el diseño de proyectos, ¿cierto? Ingeniería, los municipios con los que trabajamos, prácticamente en ninguno hay un ingeniero civil. Por lo tanto, es imposible detonar inversión si los municipios no tienen esa capacidad. Luego, la realidad organizacional, administrativa y operativa de los sistemas, yo hablé del costo de lo que costaba un proyecto para la sanitaria, pero las sanitarias también hacían un rol relevante en capacitación y asistencia técnica que hoy día los comités no tienen, los comités se sienten votados. Eso es lo que nos han dicho nosotros. O sea, independiente del costo, ellos preferían que estuviera la sanitaria porque hoy día no tienen a quién preguntar si tienen un problema. Entonces eso hay que ver cómo, a lo mejor no es lo que era, pero dejarlo abandonado en términos de asistencia técnica no es algo que sea sostenible. Y lo último es que se requiere el esfuerzo de las distintas instituciones. El Ministerio de Obras Públicas no puede actuar solo en esto, no tiene la capacidad. Aquí tengo 3 cosas anotadas que quisiera compartir. Nosotros tuvimos proyectos donde la DOH nos devolvió el proyecto porque no tenía la capacidad de revisarlo. No estoy hablando de desarrollar la ingeniería. Nos dijeron, no tengo a quién asignarle tu proyecto, tráemelo en un mes más. Entonces, con esa capacidad, los municipios están esperando que los diseños lleguen del MOB. El MOB no tiene funcionarios para revisar estos proyectos. Entonces, ese tiempo de 4 años también está atravesado por las capacidades, no solamente porque el Estado no pueda dar respuesta. Luego, la capacidad municipal. Los municipios requieren tener capacidad técnica, ingeniería, digamos, para poder desarrollar proyectos. Y lo último, el tema de gobernanza, es decir, que se incorpore a los distintos actores para desarrollar estos proyectos. Lo último acá, esta lámina, nosotros hicimos una evaluación que la hizo el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro programa.
Y nuevamente diría que la conclusión más importante es la última, es la gente evaluó todas las SECPLAN, el MOP, el gobierno regional evaluó el trabajo que habíamos desarrollado y lo que más se valora es la coordinación y articulación intersectorial que tuvieron los proyectos que desarrollamos para llegar a los tiempos más óptimos. Eso, presidente. Don Gonzalo, muchas gracias. Primero, muchas gracias por haber asistido a esta invitación. No tengo duda alguna de que los diputados se van a ir interiorizando, impregnando de esto, no solo de la presentación de usted hoy día, sino que de las anteriores y de las que vienen, para después intentar juntarlos en una mesa, si es que ustedes están disponibles, para coordinar, para que la información empiece a ser un poco más centralizada, esté más unificada. Nosotros, yo creo que nos corresponde ayudarlos a quitar un poquitito la burocracia, a hacer que los proyectos se desarrollen un poco más rápido. Nos vamos a poner 100% a disposición. Yo por lo menos voy a hablar en mi nombre, pero no tengo duda que la mayoría de los diputados de esta comisión así lo van a hacer, porque entendemos que ustedes van a hacer un aporte para nosotros. Estaba primero el diputado Urcuyú y después al tiro diputada Tello. Ahí sí, sí. A través suyo, presidente, muchas gracias por la presentación, don Gonzalo. Lo felicito también por el premio que le entregaron en el 2024. Me alegra que lo hayan considerado. Presidente y colega, a través suyo, una vez más, en una reunión de esta comisión nos damos cuenta de los desafíos que conlleva todo el mundo de la ruralidad, específicamente con los sistemas de agua potable rural. Vemos que tenemos falta de información. Felizmente nos decía el secretario que llegó un oficio efectivamente del director subrogante de la DOH hablando de algunos sistemas de agua potable que están desglosados por región. Esperemos que esa información nos sirva. Pero efectivamente creo que tenemos varios desafíos y si bien algunos de esos desafíos son en cuanto a infraestructura de la información, pasa, entiendo mucho, y seguramente don Gonzalo me lo podrá secundar, en un tema de gestión, más que necesidad de recursos, porque si bien hay recursos, no son ilimitados, pero son más las necesidades, pero efectivamente vemos que hay un tema de gestión que nos impide avanzar con la celeridad que nosotros queremos para los beneficiarios. En ese sentido, bueno, falta de un sistema integrado de información de APR, yo creo que es algo que deberíamos transformarlo en una ley, ¿no? Ponerlo bajo el velo de una ley de que efectivamente los sistemas de agua potable rural estén estructurados y que se pueda generar información del estado del arte de cada uno de los sistemas de agua potable rural, desde su captación, su funcionamiento, su operatividad, el comité, etcétera. Hay otro tema que yo considero que es muy importante y lo quiero compartir con todos ustedes, lo dijo Gonzalo también, la importancia que los comités convivan en algún momento, ¿no? Un fin de semana puede ser, para que intercambien ciertas experiencias. Nosotros lo hicimos el año en Piñera 1, lo hicimos en Alto del Carmen con la ayuda de la alcaldesa Carmen Bou y logramos juntar a los 37 sistemas de agua potable que habían en la región de Atacama. Y la verdad que esas directivas, si bien tienen diferencias cada uno de sus sistemas, sí tienen cosas muy parecidas, como la administración, el tema administrativo, el tema de los insumos, etcétera. Y creo que eso también nosotros deberíamos impulsarlo, presidente, a través suyo, deberíamos impulsarlo y proponérselo y fortalecerlo y empujarlo a través de los alcaldes también para que eso se pueda hacer. Bueno, liderado evidentemente por la Dirección de Obras Hidráulicas. Y lo tercero, presidente, es hay una deficiencia muy grande que es el tema de la coordinación. Lo dijo don Gonzalo Vial también en esta presentación. Algunas veces los municipios tienen una estrategia, CERPLAC tiene su estrategia, la Dirección de Obras Hidráulicas tiene su estrategia, las estrategias de desarrollo regional tienen otra estrategia y tenemos 3 entes que no son menores, que están hablando del mismo tema, pero podríamos decir que están hablando con idiomas diferentes o con lenguas diferentes. Y ahí yo creo que está un punto bien importante de efectivamente sentarlos a que se haga una planificación territorial, ¿no? En base, teniendo muy claro
qué es la información que se tiene, cuál es la información que se tiene, cuál es la que se necesita para efectivamente que podamos llegar con un recurso que el agua, ¿no? El elemento vital, que podamos llegar a las personas que efectivamente no pueden disponer en este momento, o que si bien tienen un sistema de agua potable rural, pero está detenido durante un tiempo por problemas de operatividad, como por ejemplo usted lo nombró, cambiar el sistema de abastecimiento eléctrico, pasar a fotovoltaicos, por ejemplo. O sea, hay soluciones, no tenemos que inventar la rueda, y en ese sentido vuelvo a agradecer la presentación, don Gonzalo Vial, y eso por el momento, señor presidente. Muchas gracias, diputado Urcuyú. Tiene la palabra la diputada Tello. Muchas gracias, presidente. Saludar a nuestros invitados, a todos, a todas, a quienes nos están viendo también, y agradecer. Y también que se dé esto mágico de que justamente están trabajando a propósito de la problemática de la escasez hídrica en Montepatria, que yo ya aparezco disco rayado en esta comisión todas las semanas, trayendo a colación acá a esta mesa, porque evidentemente que es una situación que preocupa. Es una estadística no menor el hecho de que sea una de las primeras comunas en toda Latinoamérica y en nuestro país, por cierto, en tener migración climática, migración forzosa producto de la escasez hídrica. Entonces yo me alegro mucho de que pueda haber aquí un ejemplo concreto y claro en relación a lo que aquí se plantea y se expone. En ese sentido, me parece relevante consultarle acá a nuestro invitado qué opina en relación a la legislación vigente actualmente respecto de estos temas, que es lo que nos convoca, digamos, a nosotros desde acá, desde el Parlamento, para efectos de ver cómo podemos ir mejorando también y aportando en esa línea. Y particularmente, usted mencionó a los APR en varias oportunidades, y ahí también consultarle también por la propuesta que han hecho diversos dirigentes a nivel nacional, ¿cierto?, respecto de los servicios sanitarios rurales, y una ley que también en este minuto se está trabajando, entiendo, en la Comisión Hídrica del Senado. Entonces ahí también quería consultarle a propósito de ello, porque acá hay una sinergia importante que se realiza en base a la comunidad. A mí eso me parece que es muy, muy importante, que se toma como uno de los elementos fundamentales en esta forma de trabajo, y que permite además tener una relación público-privada que siempre es deseable, pero también incorporar a los servicios correspondientes del Estado. Yo creo que ahí también hay una cuestión clave, usted lo dijo, muchas veces cuesta reunirse o avanzar por distintas razones con diversos servicios, y esta es una fórmula con la cual también veo que esto avanza, y también aprovechar de preguntarle la experiencia al alcalde y cómo ve también que eso se puede mejorar. Yo sé que viene al punto 2, pero ya que tiene algo de experiencia en relación a lo que aquí se expone por el trabajo anterior, me parece que sería importante. Y bueno, eso por ahora, para que podamos también avanzar en la tarde. Exacto, justamente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Barría. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero destacar a organizaciones como estas que hacen un buen trabajo, y creo que hay que seguir estableciendo los lazos de confianza con todas las limitaciones que aquello signifique, porque no podemos pasar de un extremo a otro, de haber demonizado a todas las organizaciones por unas cuantas y castigar a todas, cuando aquí en una situación pero de emergencia total. O sea, si ya hablamos de proyectos de reconstrucción y colocar algo con el agua sería espectacular, lo voto al tiro. Rompo con lo que acordó nuestro partido de rechazar la idea de legislar, pero lamentablemente no aparece. Así que si alguien lo quiere incluir, efectivamente lo arreglamos. Porque si hay un tema que es grave, es la falta del agua, el acceso al agua. Por lo tanto, qué bueno que además ustedes pongan el trabajo que están realizando acá, de cómo proyectos. Usted habla de 4 años, y la realidad de sacar un proyecto de APR 8 años, 12 años, y cambia totalmente la población cuando ese proyecto está aprobado. Así que bueno, sigamos estableciendo estas buenas alianzas para que esto se siga fortaleciendo. Aprovecho esta instancia, presidente, porque yo sé que las cosas hay que establecerlas acá en estos espacios. Hablando de APR,
mi condena total a los dichos del senador Urrutia. Eso no es conocer la realidad de los APR, que los APR se roban la plata. De verdad que es impresentable, de verdad, y yo creo que esto es transversal, es desconocer la realidad. A veces las frases son para poder generar una noticia, pero los APR tienen que realizar bingos, tienen que realizar rifas, tienen que buscar apoyo, lo que decía recién, cuando dejaron de contar con este apoyo de la sanitaria, que tenía que ver con una labor técnica, no encuentran profesionales para resolverlo. ¿Ya? Ahí tenemos otro problema, el poder administrar sectores a veces con este boom turístico, sobre todo en mi región de los lagos, que una APR se construyó para 100 familias, 120 familias y hoy día tienen que atender a 400 familias. Y con una capacidad de no querer respetar las reglas de la APR, sino que piden agua prácticamente gratuita. Así que en ese sentido quería colocarlo aquí en este espacio porque aquí estamos para construir propuestas, para que mejoremos la situación de la APR. Y si alguien tiene un elemento distinto, que lo denuncie, pues. Si es lo que corresponde. Y desde la política tratar de ladrón a otros, creo que estamos mal. Creo que desde la política deberíamos tener mayor recato a la hora de tratar o injuriar a otras organizaciones que, para quienes la conocemos, entregan su vida a este proceso. No solamente los dirigentes, sino que también los socios. Porque esta labor debiera realizarla el Estado. Esta labor de garantizar un derecho para tener, ¿verdad?, una vida como corresponde, pero no será que quieren empezar a meter a los privados acá. Sabemos que los costos son totalmente distintos y la colaboración es distinta. Y no sé si un privado va a un sector donde tienen que llenar el estanque con camino aljibe. Así que destacar este hecho positivo de esta organización, lamentar y condenar los dichos del senador, que espero que tal vez haya estado pasando por un momento tal vez complejo, a todos nos puede dar una pataleta en su momento, y seguiremos trabajando acá en estas comisiones porque acá el foco debe ser ver cómo resolvemos este problema y no tratarnos como han sido lamentablemente los tratos, y menos cuando se es oficialismo en este caso, porque creo que tiene una mayor responsabilidad de convencernos entre todos nosotros para sacar estas tareas adelante. Así que la mayor confianza, y ojalá más organizaciones como ustedes ayuden a sacar esto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Arría. A modo de comentario nomás, yo también, y sin ánimo de polemizar sobre los dichos del senador, yo escuché los dichos del senador y tal vez efectivamente no iban en tratar de esa forma a los APR en general, sino que tal vez era un comentario en algunos administradores de APR en lo particular, y no sé si él tendría los antecedentes sobre ese hecho. Insisto, sin ánimo de polemizar, pero entendí distinto las palabras del senador. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados. Yo sí quiero polemizar con los dichos, evidentemente, del senador. No son aceptables. También quiero plantear que en ese sentido, durante el gobierno pasado y el periodo pasado legislativo, fue donde se puso más en valorar lo que significa una APR, no solamente por la ley 20.998, que la hemos tenido que modificar varias veces, sino que se realizaron diversas normativas para mejorar las condiciones de estos servicios sanitarios rurales hoy, pero como bien lo ha dicho el propio APR o la Mesa Única Nacional, se siguen concibiendo como tal. Por lo tanto, creo que es muy importante que, se les diga al senador, él tendrá su espacio donde realizar su defensa. Sin embargo, los APR a nivel nacional sí están organizados en diversas orgánicas y creo que eso es muy importante. En relación a la persona que vino a exponer, creo que es muy interesante lo que plantea, ¿ya? Sin embargo, yo soy de la idea, presidente, de que es el Estado el que tiene que intervenir en todo el mecanismo para poder avanzar en materia de regularización y a dar cumplimiento a la ley de servicios sanitarios rurales, que, de nuevo insisto, lo hemos absolutamente modificado durante los últimos tiempos, hemos dado diversas prórrogas, de hecho creo que ahora ingresó una nueva prórroga, así que evidentemente esta ley no le está haciendo el juego a lo que están viviendo en los territorios. Sin embargo, todo lo que aquí se ha planteado por parte de la Fundación, ¿es Fundación, cierto? Disculpe. Sí. Por la Fundación me parece que es bueno. Lo que me parece mal es que se haga una ley
que exista una superintendencia de servicios sanitarios rurales y no opere en positivo y que no se implemente como corresponde la actuación del Estado, ¿no? Entonces ahí es donde a mí me parece que tenemos problemas, o estamos sobre legislando y estamos tirando leyes a la chuña para no implementarlas y no tener rigor en el momento de ser aplicadas, principalmente cuando se trata de un elemento vital como es el agua y el derecho humano al agua y al saneamiento básico que debemos tener todas y todos. ¿Por qué también me refiero a esto? ¿Cómo podría quizás bajar, ya más allá de sobre lo que, o ya saliéndome de la situación de la exposición de la fundación? Porque acá se está hablando de que hay mucha burocracia y esa cuestión es innegable, ¿ya? Pero el año pasado, aun cuando me opuse en algunas partidas de la ley de permisología, que se llamó popularmente, pero la ley de permisos sectoriales, se redujo muchos trámites en materia de tramitación diversa para el Estado, ¿ya? Por ejemplo, para una APR, antiguamente era de 5 a 10 años. Hoy día, con la nueva ley de permisología, que digo que me puse en algunas partidas, otra vez, porque es relevante decirlo, baja de 2 a 4 años. Por lo tanto, creo que si el servicio de la Superintendencia de Servicios Sanitarios Rurales, la DOH, se pone en las pilas, no debiésemos tener tanto tiempo de espera para estos servicios y dotar de agua y los arranques correspondientes a las familias o al territorio en que se encuentran. Porque reduce la burocracia, hay plazos máximos obligatorios, si no viene el silencio administrativo, ¿cierto? El rechazo fundado, está la ventanilla única digital, la coordinación obligatoria entre los servicios, que antiguamente, como acá alguien de ustedes planteó por su intermedio, presidente, que se pateaba la pelota entre servicios, hoy día es obligatoria esa coordinación y la estandarización y la clasificación de los proyectos. Entonces, derecho humano al agua evidentemente tiene mayor categorización o estaría en una prelación superior respecto de otros en esta tramitación. Entonces, la ley de permisología, dentro de algunas cosas, podría ser positiva, esperando que se redujeran los tiempos de espera. Por último, presidente, si usted tiene audiencias o se está llamando a audiencias todavía, y a propósito de lo que ha planteado el diputado que me antecedió, no, el diputado que me antecedió, usted no, el diputado, ¿ya? Disculpa. El diputado Urcuyú. Entonces, yo propongo invitar a los representantes de la Mesa Única Nacional. Ellos son personas que han dirigentes, son 34 dirigentes a nivel nacional que han estado trabajando durante los últimos 3 años con el Ministerio de Obras Públicas, donde ellos realizaron una propuesta de modificación a la Ley 20.998. ¿Ya? A la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, la entregaron en mayo del 2024 al Estado, al Ministerio de Obras Públicas, y hasta la fecha todavía no hemos visto los cambios, y si es que no, como bien dice la diputada Tello, están tramitándolo ya en el segundo trámite en el Senado, no, primer trámite en el Senado. Entonces quizás podríamos invitar a las personas que conformaron esta Mesa Única Nacional, que ya es institucionalizada, que está por decreto del Ministerio, y así tenemos la mirada desde el norte al sur, extremo sur de nuestro país, con cómo comparten experiencias, cómo aplican la norma y quiénes no están aplicando la norma, porque evidentemente hay servicios sanitarios rurales o APR con mucha plata y hay unos que son bastante pobres. Entonces esa es la realidad que tenemos nosotros en base a estos servicios. Así que esa es la propuesta, presidente, si pueden convocar a la Mesa Única Nacional y a sus representantes. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Tomamos la propuesta. La verdad es que esa es la dinámica que estamos intentando hacer, tratar de tener a todos los actores que nos pueden ayudar hacer algo adicional de lo que hace el Estado, porque a mí, al igual que usted, diputada, me encantaría que el Estado nos solucionara todos estos problemas, pero hasta el minuto el Estado ha estado bastante ajeno, y hablo de Estado, hablo de todos los sectores políticos, y yo pertenezco a localidades campesinas, de ahí vengo, ahí es donde vivo. Yo también tomo un agua potable rural que de repente la miro, está café, está blanca, y de repente no sé qué estoy tomando, y la verdad es que nos encantaría que el Estado estuviese más presente y nos solucionara los problemas y no fuera tan burocrático y tuviera más capacidades resolutorias, pero aparentemente no las tiene, probablemente porque falta personal o algo que lo iremos dilucidando a lo largo de todas estas mesas de trabajo. Con respecto a los invitados, sí, como todas las propuestas que hay, entiendo que llevamos un orden, sí, así que probablemente sería como para 1 o 2 comisiones más, diputadas, ¿sí le parece? ¿Sí?
si puede sumar para que haya una retroalimentación mucho mejor a la persona encargada de la Superintendencia de Sistemas Sanitarios Rurales o la persona encargada de la Dirección de Servicios Sanitarios Rurales, de la dirección, perdón. Eso sería importante desde el Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, diputada. Sí, no, muchas gracias. Mientras más efectivo sea, mejor la invitación. Don Gonzalo, la palabra para las preguntas. Sí, bueno, muchas gracias. Todas preguntas y desafíos súper interesantes. Ahí, en partir de atrás para adelante, por responderle a la diputada, yo también creo que esta es una acción prevalente del Estado. La diferencia es que el Estado tiene que ser capaz de convocar a todos los actores. Yo le voy a contar una anécdota para que ustedes nos conozcamos. Estaba en el aeropuerto de Concepción, estamos desarrollando muchos proyectos y ahí es donde la DGA tenía 3 funcionarios, donde no nos podían revisar los proyectos porque no habían funcionarios. Y me encuentro con la encargada de Servicios Sanitarios Rurales del MOP, una división que se creó hace poco, ¿no? Y me dice, ¿ustedes están desarrollando un proyecto para el Lampa Batuco? Para la PR que está allá, sí, tiene problemas de fuente, me dice. Ah, le digo, ¿en serio tiene problemas de fuente? No nos apareció que estamos recién en los estudios. Sí. ¿Y usted cree que me citó? Me dijo, venga a mi despacho para que conversemos del proyecto porque me preocupa la situación donde ustedes se están involucrando. No me recibió nunca. Entonces, esa es la convocatoria que se requiere porque dejar de sumar las fuerzas que tiene la sociedad civil, los municipios, el municipio de Los Ángeles, hace 4 años el municipio con más déficit de agua potable rural ha revertido su situación a partir de una unidad local de APR, que se coordina con el MOP, que se coordina con la subderea para hacer inversión. Lo que nosotros creemos que en esta acción prevalente hay que invitar a todos. Y eso es lo que a veces no vemos. No es que queremos de la sociedad civil suplantar el rol del Estado porque sería muy ineficiente. Eso respecto de ese punto. Respecto de la gestión, diputado, me parece que es súper importante segmentar el tema de los APR. Hay APR que, como el de Pocoigüen, a propósito del diputado, nosotros hicimos recién el APR de Pocoigüen, 3.600 millones aprobados en la región de los lagos. Hay APR que necesitan 350, 500 millones de pesos para mejorarlo o ampliarlo. Ese APR pasa por el mismo sedazo que un proyecto de 4.000 millones de pesos de inversión. Yo creo que uno podría flexibilizar y decir en qué categoría se encuentran en esos APR con esa información que necesitamos tener efectivamente centralizada para decir estos proyectos no pasan por el Sistema Nacional de Inversiones. Entonces no tienen esta doble tramitación de RS de diseño, de RS de ejecución, licitación y ejecución posterior, sino que simplemente se diseña la ingeniería, se aprueba, está aprobada por el MOP, vamos a invertir. Entonces segmentar me parece relevante para efectos de poder acelerar los procesos del Sistema Nacional de Inversiones a donde recae la gran mayoría de la inversión de los APR. Eso una. Respecto a la capacitación que también decían acá y la gestión del conocimiento, nosotros hicimos un diagnóstico de los APR antes de hacer los manuales y la gran mayoría de los APR dicen necesitar capacitación. No es algo que surja así como, mira, vamos a hacer un cursito. No, la gente dice, no sé cómo administrar, tengo que llevar una contabilidad y no sé hacerla. ¿Quién me pueda generar una asistencia técnica? No tengo a quién recurrir, no tengo ingeniero ni un técnico que administre o que sea la asistencia técnica de mi APR. Por lo tanto, capacitar es fundamental y lo piden las comunidades, no es una idea nuestra. Lo otro que a propósito de la gestión, diputado, me parece que incorporar al sector privado es vital. El sector privado, el sector minero, invierte unas cantidades enormes de recursos en responsabilidad social empresarial o sostenibilidad corporativa, y si hace alianza con el Estado es más eficiente. Generar asistencia técnica para los municipios, hacer lo que nosotros hacemos, pero también otras fundaciones que también trabajan en esto, y por cierto, el sector privado directamente. Hay un acuerdo del gobierno regional de Antofagasta que es notable en términos de generar proyectos a partir de la inversión minera para que el Estado financie a través del gobierno regional. Entonces las alianzas público-privadas también en la gestión pueden ser un tremendo vehículo. Respecto a lo que decía la diputada acá, a propósito del análisis de la gestión hídrica, yo creo que hay que diferenciar lo que es la gestión de cuenca, yo soy geógrafo, y recurso hídrico, ese es un debate, y otro el de los sistemas sanitarios rurales. El sistema sanitario rural, a diferencia del manejo de la cuenca, en general es un problema de inversión pública, no de fuente. La región que tiene mayor déficit de agua potable rural es la región de la Araucanía, donde no hay un problema de fuente, hay un problema de gestión e inversión pública atravesada por la incapacidad a nivel local de desarrollar proyectos de ingeniería
que sean aprobados y que tengan RS en tiempo razonable. Ese es el principal problema en la gran mayoría de las regiones. Por cierto, la región de Coquimbo podría ser una excepción por el estrés hídrico que vive hace muchísimos años, ¿no? Y lo último, respecto de, me voy a meter un poquito la pata de los caballos respecto de la opinión de los APR. Yo creo que somos una sociedad que tiene intereses y en todos los estamentos hay gente que hace bien las cosas y gente que hace mal las cosas. Nosotros las fundaciones nos creíamos los buenos, nos pillaron algunos haciendo malas cosas y caímos todos. Los políticos también, las empresas también, en toda gente hay gente honesta. Yo creo que los APR, la gran mayoría de los comités y de dirigentes hacen su pega muy honestamente, entregan gran parte de su vida y muchos problemas también a la gestión del agua en sus comunidades, y muchas veces están ahí porque no hay una generación nueva que los quiera suplantar, que quiera tomar esa posta. Entonces ahí no sirve de nada echarnos la culpa entre todos, sino que como todos nos esforzamos para mejorar, creo que es la clave. Esas son mis respuestas, presidente. Muchas gracias por la palabra. Don Gonzalo, la verdad es que agradecido. La exposición estuvo demasiado completa. Espero los colegas hayan quedado claros con las respuestas a las preguntas que hicieron. Vamos a seguir trabajando juntos, así que ya veremos, les iremos avisando más adelante cómo avanza esto. Presidente, totalmente disponible. Usted me hizo una invitación, totalmente disponible para participar de lo que ustedes nos convoquen. Muchas gracias, don Gonzalo.